Continuando con las validaciones, ahora vamos a trabajar con el controller del modelo account. Para esto voy a volver al diagrama de la base de datos con la que estamos trabajando. Ya construimos el controller de client, ahora trabajaremos en el controller de account. Es importante recordar que account tiene dos llaves foráneas, account type hacia la tabla account type y client ID hacia la tabla client. Pero también la tabla bank transaction tiene una llave foránea hacia account ID. Esto implica que un registro de account tiene solamente un registro asociado de account type y solamente un registro asociado de client ID. Pero un registro account puede tener múltiples registros bank transaction. Y eso se refleja en el modelo de account. Tenemos las 5 propiedades, que son las columnas de la tabla en la base de datos, y tenemos 3 propiedades de navegación: account type navigation, client y una colección de bank transactions. Aquí ya agregué para las 3 propiedades de navegación el atributo de JSON-ignore. Ya incluí el espacio de nombres de serialization. También, de hecho, ya construí tanto los servicios como los controllers que ocupamos para el modelo de account. En servicios tengo account service, cuya estructura es igual a la que tenemos para el client service. Tenemos un método getAll, el getById, el create, el update y el delete. Obviamente trabajando ahora con la tabla de accounts en el contexto. Las operaciones son asíncronas, pero en sí toda la estructura es igual. Aquí en update obviamente lo que estaremos modificando serían las propiedades de la clase account, del modelo account. Pero en sí todas las operaciones estructuralmente son iguales que las que tenemos para el modelo de client. Ahora también creé el servicio de account type service, que por el momento solamente tiene el método de getById. Esto es importante porque dentro del controller vamos a ver que tenemos una validación para que solamente se puedan incluir tipos de cuenta, o sea, registros account type, que ya existen en la base de datos. Entonces, por lo pronto, account type service tiene solamente el método getById. Estos servicios nuevos, obviamente aquí en program los incluí como parte del conjunto de servicios inyectados en la aplicación, igual con el método addScoped. Y el controller también estructuralmente es igual que el client controller. Tenemos el método get, el método getById, método create, update, delete, y aquí tengo el método accountNotFound, que es que sigue la misma lógica del clientNotFound que tenemos acá. Este mensaje que queremos mostrar múltiples veces. Y aquí también tengo un método que se llama validateAccount. Este método se manda a llamar tanto en los métodos create como en update. ¿Sí? Antes de crear un registro en la base de datos, o sea, antes de llamar al método create del servicio, tenemos que validar ciertas cosas del objeto account. Esas cosas para validar son que el tipo de cuenta ya existe en la base de datos. Account type aquí va a mandar llamar al método getById del servicio de account type. Si eso es nulo, el mensaje es que el tipo de cuenta no existe. Y también nos traemos el cliente. Aquí hacemos referencia al client service que ya creamos. Si el cliente es nulo, pues el mensaje es que el cliente no existe. Y aquí es importante ver que en nuestro modelo la propiedad de client ID es nullable, o sea, puede ser un entero o puede ser un nulo. Por lo tanto, tenemos que hacer que el valor de client ID sea un no nulo. Y eso lo hacemos con el método de getValueDefault. Una vez que traemos ese valor como un entero, ahora sí lo enviamos al método getById. Esto es porque el método getById del client service está esperando un parámetro que sea tipo entero, no un entero que puede ser nulo. Así que si tanto la cuenta como el cliente existen, el resultado va a ser valid, este texto de acá. Nos vamos al método create, donde mandamos llamar a ese método, al validateAccount, y si lo que devuelve ese método no es el texto valid, entonces en un batch request vamos a enviar ese mensaje. Y si sí es válido, pues continuamos con la operación para crear ese objeto en la base de datos. Y esto es lo mismo, esta validación es la misma que tenemos aquí en el update. Si account2update no es nulo, vamos a hacer esa validación. Si el resultado es valid, entonces hacemos el update en la base de datos. Así que al parecer mi controller está completo.
y todos los métodos deberían poder ejecutarse sin inconvenientes. Vamos a ver si esto es cierto. En Postman voy a probar el get del controller account. Envío la solicitud y en la base de datos estos son los registros que tengo. Aquí tengo las 5 propiedades del modelo account sin las propiedades de navegación porque las marqué como JSON ignore. Entonces el get funciona. Vámonos al get by ID, ID1, también funciona correctamente. Y ahora vamos a probar el post. Post, me voy a raw. Digamos que para el cliente 1 quiero otra cuenta tipo 1 con este balance. Regresando al modelo, recordemos igual que ID y regDate son valores por default en la base de datos después de un insert. Entonces ocupamos solamente estas 3 propiedades para hacer un insert exitoso. Entonces las tengo aquí, voy a enviar esa petición, aquí tengo que quitar el ID y envío el post. Y tenemos un 400 batch request. El error es que el campo account type navigation es requerido, lo cual no es necesariamente cierto, porque, como ya mencioné, los campos que ocupo para hacer un insert son solamente estos 3. Entonces aquí es donde un DTO, un Data Transfer Object, puede ser muy útil para hacer este tipo de peticiones. Así que vamos a construir el DTO del modelo account. Un DTO o Data Transfer Object es un objeto que va a representar solamente las propiedades que necesitamos de un modelo en específico. En este caso, para el modelo account, vamos a crear un DTO que tenga solamente las propiedades de ID, account type, client ID y balance. Así que en la carpeta de data vamos a crear una carpeta nueva. Esta se puede llamar DTO y es en minúscula, DTOs. Vamos a crear una clase nueva. Este archivo es un archivo C# y se va a llamar accountdto.cs. Ponemos el espacio de nombres, que es el proyecto, carpeta data, carpeta DTOs. Y mi clase accountDTO tiene estas 4 propiedades: ID, account type, client ID y balance. Así que ahora las operaciones en el controller de account trabajarían solamente con el account DTO y no con el modelo account. Y eso sería específicamente en las operaciones de create y update. Las del get, estas de acá, get y get by ID, pueden quedarse con el account porque en el modelo account, creo que ya lo cerré, ya definimos que las propiedades de navegación van a ser ignoradas. Entonces en los gets podemos dejar ahí el modelo account, pero aquí en create vamos a hacer la siguiente modificación. Aquí el objeto del parámetro no sería account, sería account DTO. Aquí me falta incluir el espacio de nombres, voy a incluirlo, testBankAPI data.dtos. Ya que tengo acceso a ese objeto, tengo que modificar todo lo demás. Por ejemplo, en validateAccount ya no estoy trabajando con un objeto tipo account, sino account DTO. Sigo en create y aquí también hay que modificar el servicio, porque en el servicio estoy esperando un objeto tipo account en el método create. Así que me voy a account service al método create y aquí no sería un objeto tipo account, sería un objeto tipo account DTO. Tengo que incluir el espacio de nombres y también tengo que hacer una modificación dentro del método porque lo que está esperando el método add de la tabla accounts del contexto es un objeto tipo account. Así que voy a crear dentro del método a ese objeto. De manera que el método queda así. Cambié el nombre del parámetro para que ahora sea newAccountDTO. Dentro del método creo un nuevo objeto tipo account y le asigné las 3 propiedades de account type, client ID y balance igual a las propiedades del objeto del parámetro. Y ahora sí, ese objeto newAccount, que sí es tipo account, lo envío al método add. Entonces me regreso aquí al create y aquí ya está todo bien. Ahora en update tengo que hacer lo mismo. Aquí sería un objeto account DTO. Y de igual manera tengo que irme al método update del servicio para modificar el parámetro. Aquí update sería account DTO. Y en este método este es todo el cambio. Simplemente modifico el tipo de objeto del parámetro. Ok, con estos cambios ahora vamos a probar tanto el método post como el put de account controller. Así que en Postman voy a intentar la misma petición, post, con este objeto que anteriormente me
regresó un status 400. Vamos a enviar la solicitud y tenemos ahora un 201 created con este objeto que se acaba de crear. De igual manera el put, vamos a ahora modificar este mismo objeto que tiene su ID 19. Aquí tengo que proporcionar como parte de el objeto del cuerpo el ID. Entonces ID 19, vamos a hacer que el cambio en la cuenta sea que el balance es ahora de 10,000. Put, vamos a enviar la solicitud. Tenemos un no content. Vamos ahora a hacer un get con este mismo ID y tengo que el balance de 10,000. Entonces el put, el update fue exitoso.